Bien, estamos en Josué capítulo 20. Ustedes se han dado cuenta que algunos capítulos no hemos leído de la serie que tenemos de Josué porque muchos de estos capítulos hablan de los señalamientos y la distribución de las diferentes regiones que Josué, siguiendo las órdenes de Moisés y obviamente del Señor, le había de distribuir a toda la congregación de la familia de Israel. Y en estos capítulos que nos hemos saltado, menciona solamente a los hijos de Benjamín, tales ciudades, a los hijos de Judá, tales ciudades, y así se va por todos los. Es un grande y profundo registro de todas las ciudades y a quienes les tocaron las diferentes ciudades. Ya en este punto, Josué es bastante anciano y el Señor le dice, bueno, ya tus días están cerca para que pases a la otra vida, y mientras estás aquí necesitas repartirle a todo el pueblo de Israel las diferentes regiones, y es lo que él ha estado haciendo. Y en este capítulo 20, él va a señalar a 6 ciudades de refugio, y vamos a ver cómo ellas hablan que nosotros hoy día nos refugiamos en el Señor. ¿Alguna vez usted ha estado en alguna situación tan difícil, tan desesperante, donde no hay los recursos, no hay la manera, no hay cómo podría uno salir de la situación? Y uno está lleno de angustia, de dolor, de incertidumbre, de desesperación, noches sin poder dormir, quizás pidiendo por alguien, rogando por un familiar. Y está la desesperación que no se puede conciliar el sueño. Y las noches son largas, las mañanas son muy nublosas. Cuesta levantarse, trabajar, cuesta sonreír, y el dolor es profundo y es pesado. Y como en medio de estas situaciones uno quisiera oír una palabra de aliento, de ánimo, de dirección, de esperanza. Que alguien nos extendiera la mano. Recuerdo hace años cuando llegamos a este país, en 1979, mi mamá vino después, como en el 80, y ya no había lugar para ella. Y no sabíamos cuándo iba a llegar, nos llegó de sorpresa. Y cuando la veo en el carro que la trajo, la primera pregunta que yo me hacía a mis 18 años, ¿dónde la vamos a poner? No había realmente dónde la pudiéramos poner. En la escuela donde yo estaba estudiando inglés, había algunos muchachas conocidas, y pues yo me animé a preguntarle a alguien. Y son de esas veces que uno teme preguntar por una sola razón: que le digan que no. Pero no hay otra salida, no hay otra forma. O lo hacemos y preguntamos y sabemos la verdad, o no vamos a saber la verdad, si se puede o no se puede. Entonces le compartí a la compañera y ella me dice, llegando a la casa, ella también joven, llegando a la casa voy a preguntarle a mis padres. Ellos vivían en la calle Mini del Norte, en la Standard, los apartamentos que están en la puritita esquina de la Mini y la McFadden, más bien, en ese mero apartamento. Me dijo, háblame a tal hora. Recuerdo aún el lugar de donde le hablé, era una gasolinera. No había celular ni nada de eso. Necesitaba uno una quarter para hacer la llamada. Al marcar el número y oír que levantaban la bocina, pregunté por ella.
me la pasaron. Y ella decía, déjame ver, todavía no me han contestado. Y qué angustia estar esperando que le respondan. Regresó y con mucho ánimo me dijo, sí se puede. Por una semana. Bueno, dije yo, pues, gracias a Dios, por una semana. Corrí a la casa donde estábamos, buscamos a mi mamá donde la teníamos en un carro, en un estacionamiento, y la llevamos con la familia de esta amiga. Al estar ella allí, encontró trabajo. Del trabajo donde ella encontró, nos regalaron dinero para un apartamento. Entonces, ¿cuál es el cuadro? Que cuando uno tiene una desesperación grande, hay un canto tan hermoso que viene a la mente que dice, solo el poder de Dios. Y en Josué vamos a ver cómo en la gran bondad de Dios, Él no se olvidó del pobre, del desamparado. Y vean ustedes el texto en Josué capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Esto Josué se los había ya preparado a ellos y les leo los versículos donde esto sucede años antes. Está en Éxodo 21, 13, si gusta ir ahí rápidamente, si no se lo leo. En Éxodo 21, 13 dice, aquí nos da las razones de estas 6 ciudades de refugio. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Dios no descuida ningún evento de nuestra vida. Dios sabe qué cosas de injusticia pueden pasar. Y Él señala estos lugares y aquí nos da las razones que podían suceder. Y les dice, el que no, les leo el 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. La justicia es si alguien hirió a alguien con pensamiento, y vemos más tarde con alevosía, lo asesinó, la asesinó, el asesino debía pagar con su vida y debía morir. Y luego en el 13 les dice, mas el que no pretendió herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. O sea, esto quería decir que sucedió algo y la persona murió porque Dios es quien da y quita la vida. Entonces yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces ahí nos da otra vez el cuadro de alguien que mata a alguien con planeación, con premeditación, con alevosía. Y las personas corrían al altar del sacrificio, arriba este gran cuadro donde se ponían los sacrificios para asarlos de los diferentes animales. En las esquinas tenían 4 cuernos y los 4 cuernos significaban justicia, pero también significaban donde uno se podía afianzar de la justicia de Dios. Entonces estas personas venían que si habían matado a alguien con planeación en su corazón, en su mente, y se agarraban de estos cuernos pidiendo misericordia, pero como lo habían hecho consintiendo en sus corazones, debían morir. Pero luego vimos el otro cuadro de las personas que no lo planearon, que fue un accidente, no lo premeditaron. Entonces, para estas personas, Dios les da un lugar. Y en el 15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá,
Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y ahí da una lista de diferentes casos que también las personas debían de morir. El punto es que en medio de esta lista había el caso de personas que no lo habían premeditado, y para ellos eran estas ciudades de refugio. Y vemos la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. Ya habían pasado muchos años y ahorita están en la repartición de la tierra, están en alegría, en gozo, y este es mi lugar, este es mi apartamento, esto es lo que me toca, aquí voy a poner mi cama, aquí voy a poner mis cosas, y hay un gran momento de alegría y de esperanza. Pero en medio de esta alegría, Dios no se olvida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Él atiende las personas que, como hemos señalado, no iban a tener un lugar donde estar. Salmos 36:5 dice: Jehová hasta los cielos llega su misericordia, la bondad de Dios, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. De ninguna manera Dios se iba a olvidar de estas ciudades de refugio para estas personas. Luego, en el versículo 3 al 6, nos habla en una manera más específica de lo que sucedería en estas ciudades ya con estas personas. Primero fue señalar el caso y ahora señalar las ciudades. Y les dice en el versículo de Éxodo 20, versículo 3. Para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. O sea, de la familia de la persona a quien le quitaron la vida, pero en este caso por accidente. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Entonces la persona, en medio de toda esta región, anda buscando las ciudades. Y una vez que llega a la ciudad que hemos señalado, son 6, ha de venir a esta ciudad para acogerse, para refugiarse, para tener protección. Y cuando llega a esta ciudad y llega a las puertas, en este tiempo o tenían murallas o tenían algún lugar por donde se entraba a la ciudad. No podían simplemente entrar por cualquier lado. Había un lugar para entrar a las ciudades. Entonces, cuando llegan a la puerta, ¿qué hacen? Uno puede pensar, cuando salen de su región, su casa, por accidente mataron a alguien. Y el vengador, los familiares, están detrás de uno para hacer justicia por manos de ellos. Entonces la persona sale corriendo. Se lleva lo que puede, sus cosas, su lonchera, su agua, y sale corriendo a buscar la ciudad más cerca. Y al fin llega a la ciudad. Ahora necesita convencer a las personas, a los que están en las puertas, y explicarle su caso, explicarle por qué está buscando refugio. Y cuando llega allí dice que expondrá sus razones en los oídos de los ancianos de la ciudad, los gobernantes de esa ciudad. ¿Qué habían ellos de hacer cuando ellos exponen su caso? Y vean ustedes que poco a poco lo vamos poniendo de lado, donde algún punto en la vida de nosotros hay personas que nos exponen su dolor, su preocupación, su llanto, su angustia. Y vienen y nos explican su situación. ¿Qué hacen estos hombres? Al oír lo que estas personas les dicen, dice que lo recibirán consigo dentro de la ciudad
y le darán lugar para que habite con ellos. Lo reciben. Le dicen, pásale. Llega adentro la persona. Lo hacen habitar con ellos, o sea, le dan un lugar. Un lugar que desde que salió de su lugar original ya no tenía ese lugar. Ya no tenía esa fundación. Ya no tenía algo propio. Estaba ahora viviendo a la deriva, viviendo al viento, viviendo sin fundación, viviendo sin familia. Y cuando llega allí, estas personas lo reciben, estas personas le asignan un lugar y la persona comienza a sentirse que pertenece a una familia. Ayer en la tarde, más bien el viernes en la tarde, cuando llego ahí al retiro, llega una llamada y esta persona que ha tenido una terrible situación en su familia. Terrible. Con esa palabra usted podría imaginarse. Y dice, me han traído a este lugar y yo aquí no pertenezco. Era un lugar donde se le quería dar ayuda. Y él decía, ¿qué hago? Un hombre ya de pasados 50 años que está al borde de perderlo todo. En su dolor y en su llanto decía, ¿me voy o me quedo? Y es cuando alguna vez uno quisiera poder estar allí y taparle la puerta. No te salgas, no te salgas. Métete adentro, yo te empujo y lo empujas para adentro. Pero oré con él. Se dio un gran milagro. Cuando él se iba yendo, en el suelo ve una cartera. Y él se da cuenta que pertenece a alguna de los oficiales que están ahí adentro. Y la abre y mira la placa de un policía y su ID, toda su información. Y él dice, oye, esto le va a hacer falta a un señor ahí adentro. Entonces se recoge la cartera, se mete adentro y se la da a quien le corresponde. Alguien lo invita a sentarse en mero enfrente y él no le queda más que sentarse. Cuando llega el momento de después del estudio, se invita a las personas a recibir al Señor y él es el primero que pasa. Pero alguien lo acogió, alguien lo invitó. Y cuando parecía que se iba a ir, Dios interviene. Uno no sabe lo que puede suceder cuando se escucha y cuando se recibe. Y uno está prácticamente empezando a hacer el primer ladrillo de fundación en la vida de esa persona que está a punto de sentir que se está hundiendo más y más. Y usted y yo ponemos el primer ladrillo. Y Pablo hablaba a los hermanos y les decía que somos colaboradores del Señor. Y nosotros ponemos el primer ladrillo con fe. Y al ver nuestra diminuta fe de nuestra parte, Dios mira nuestra acción. ¡Wow! ¡Qué chulada de hijo tengo! Inició. Puse el primer ladrillo. Vamos a poner el otro. Y vamos a poner el otro. Y el otro. Y el otro. Porque el corazón de Dios es salvar y dar refugio y dar sostenimiento. ¿Y qué cosas que Dios nos llama a nosotros a experimentar? La salvación de Dios. Entonces estos hombres recibían muchas personas así.
el mejor ministerio de toda la región. Recibir al cansado, al desvalido, al desesperanzado. Entonces lo reciben. En el 5 dice, si el vengador de la sangre le siguiere, ¿verdad? Lo vienen siguiendo, lo vienen correteando. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida. No se lo van a entregar, no se lo van a dar. Él ahora está siendo protegido por esta ciudad. Y nosotros sabemos quién es el vengador, que está siguiendo a estas personas. El vengador piensa que son de él. Y la instrucción para los hermanos es, protejan a esta persona. Entonces lo tienen ahí protegido por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces lo tienen allí. ¿Cuándo ya puede irse? Cuando suceden dos cosas. Cuando comparece delante de los hermanos y ellos hacen juicio por él, o cuando el sacerdote fallece por su vejez. Ya cuando el sacerdote ha fallecido y no hubo ningún trato del caso, pero está adentro siendo refugiado, cuando el sacerdote muere, entonces puede irse libre la persona. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, que Él dio su vida por nosotros para absolver nuestra culpabilidad. Y lo vamos a ver un poquito más detallado adelante. Y les dice, ahora en el 7, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Y ahí están las 6 ciudades. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. ¿Quiénes tenían acceso? Todos tenían acceso. Uno puede recordar el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Usted conoce a alguien que no tiene esa esperanza, que no tiene ese refugio. Él, ella, es un buen candidato. Entonces, estas son las ciudades. Y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Si gusta ir a Hebreos 6:17 al 20. Y aquí vemos el señalamiento que hay acerca de que Jesús es nuestro refugio. Él es el sacerdote que dio su vida por nosotros, para que ahora nosotros ya no estemos vagando en desesperanza, en incertidumbre. Y dice el texto, Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Inmutabilidad quiere decir a los herederos de la promesa que no cambia de su consejo. Dios no varía, Dios no fluctúa su promesa, como una ciudad que no se mueve, como una ciudad señalada, que estas deberían de ser las señales de refugio. La fidelidad y el consejo y la promesa de Dios, de Cristo Jesús, ser nuestro refugio, no cambia, no varía. Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Para que por dos cosas que no cambian o inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fortísimo sería fuerte, fuerte consuelo, para que tengamos un fuerte consuelo. Habla de una fortaleza, de una ciudad. Habla del poder de Dios. Su consuelo es inmovible. Su consuelo no cambia. Su consuelo siempre está ahí. Mire que uno se consuela a veces por un momento con alguna cosa. Con un mejoral, con una coca, con un buen desayuno. Mientras está tomando una buena cerveza. Y este muchacho decía ayer, yo sé lo que me dicta mi corazón hacer. Esperar en Dios. O agarrar la cartera y seguir tomando. Hay cosas que son temporales. Pero hay cosas en Dios que no cambian. Que son permanentes. Y ese es mire que el mundo hoy día está buscando consuelo que no es permanente, que es temporal, que es artificial, que es superficial, que cambia de acuerdo con el tiempo, con el calor, con el frío, con la bolsa de valores. Pero el consuelo de Dios no cambia. Es igual, siempre. Entonces les dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Veamos primero que dice que es una ancla. ¿Qué es una ancla? No una chancla, una ancla. Una ancla es un gancho. Más bien son 3 o 4 ganchos amarrados de un cordón fuerte o de una cadena. Y la ancla está hecha de metal, un metal pesado, no es aluminio, es un metal pesado como el metal que se usa en los rieles de un tren. Entonces el barco, cuando va llegando al lugar donde ha de estacionarse, de detenerse, o cuando está en medio de la tormenta y las aguas suben y las aguas bajan y los vientos presionan contra el cuerpo, el mecanismo del barco. Agarran el ancla varios hombres y la avientan al agua. Y dado a su peso va bajando, va cayendo, y como el barco se va moviendo, en algún punto se atora con los ganchos. Se queda atorado en algún lugar y sostiene la barca, la mantiene firme. Y en la vida de la gente hoy día, van corriendo por la navegación de las aguas de este mundo. Y en algunos momentos las aguas, siente uno que lo están ahogando. Los biles los están ahogando a uno. El aumento de la renta, las situaciones interpersonales, las adicciones.
Hoy hay un fenómeno grandísimo, enorme, donde muchos adolescentes están cayendo en la adicción de la pornografía por el acceso fácil. Y todas estas aguas en las cuales estamos viviendo, y mucha gente, ¿qué es lo que quiere hacer? Es quitarse la vida. Y muchos se quitan la vida, no aguantan estos graves problemas. Pero en algún punto avientan el ancla y les da sostenimiento. Y el otro punto es que el consuelo que tenemos como un ancla que llega hasta el alma penetra dentro del velo. ¿Qué será eso? Dentro del velo. ¿Qué sucedió que nos dio acceso a ese lugar, a esa ciudad donde está nuestro refugio? Vean ustedes en Mateo 27, 45, Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. En el tabernáculo y en el templo había un lugar donde se llamaba el lugar santísimo, que eran dos recámaras, una era el lugar santo y luego el otro compartimiento que era el lugar santísimo, y las dos estaban divididas con un velo. En el lugar santísimo había la representación del Señor Jesús a través de tres cosas. En la parte derecha estaba el candelabro. Era un instrumento que daba luz, porque estos dos compartimientos eran bastante oscuros. Si esta lámpara no estuviera allí, estaría totalmente oscuro por la clase de materiales que tapaban, forraban estos dos cuartos como techo y como cortinas alrededor de diferentes animales y diferentes telas. Entonces estaba el candelabro en un lado. En la parte central estaba el velo que impedía ver lo que había adentro, y también el sacerdote, cuando venía a rociar el arca que estaba adentro del lugar santísimo, venía a rociar la sangre para perdón de los pecados del pueblo, no podía entrar allí, solamente metía las manos y rociaba el propiciatorio, la tapa que tapaba el arca. Y era el lugar que simbolizaba de donde señalaba como la presencia de Dios. No era la presencia de Dios, pero señalaba como un lugar, punto de contacto de la presencia de Dios y de donde Dios les hablaba, ya que adentro de esta arca estaban las tablas de los mandamientos, estaban piezas del maná, y también estaba la vara de Aarón. Luego de este lado, el lado izquierdo, estaba los panes de la preposición, o los panes simbolizando cada uno de los panes a las 12 tribus de Israel. Entonces había estas cosas así en ese lugar. Cuando Jesús viene, ahora nadie podía entrar ahí, solamente el sacerdote, una vez al año. Vea usted cómo Dios nos dio a nosotros acceso para que pudiéramos venir delante de la presencia de Dios y nosotros tener acceso a ese refugio, a ese lugar de esperanza para nosotros mismos. Y leemos entonces en el versículo de Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Era el mediodía hasta las 3 de la tarde, tinieblas por 3 horas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y vea usted lo que sucede en este último versículo que leemos. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucede en uno donde está Jesús entregando su vida por los pecados de la humanidad en reconciliación con el Padre Celestial? Tenemos ese evento. Pero ¿qué? En las afueras de las ciudades de Jerusalén. Pero ¿qué sucede adentro del templo? ¿Dónde están estos compartimientos del lugar santo y el lugar santísimo? Y donde está el velo. Dice que este compartimiento que separaba a la gente, al pueblo, de tener ese acceso a ese refugio, a Dios. ¿Qué sucede? Cuando Él entrega su Espíritu, el velo se rasgó en la mitad. Ahora vean ustedes la dirección en que se rasgó o en que se quedó abierto para poder tener acceso. ¿Cuál fue el orden? ¿De abajo para arriba? De arriba para abajo. Dios inició quitar el velo para que usted y yo y todos de la familia o extranjeros, como hemos leído, tengamos acceso al consuelo de Dios, al refugio de Dios. ¿Cuál es nuestro consuelo? La esperanza que tenemos en Cristo Jesús de nuestra salvación. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Nuestro sumo sacerdote no solamente nos dio acceso al Padre, sino que también Él mismo, ¿se acuerdan donde leíamos en Josué 20? Que cuando el sacerdote fallecía, entonces él que estaba ahí penitente dentro de la ciudad podía ser libre. ¿Recuerdan que leímos esa parte? Cuando Jesús murió por nosotros, ahora somos libres. Libres. No hay más culpabilidad. El vengador no me puede apuntar con el dedo. El enemigo no me puede apuntar con el dedo y decirnos: tú me debes, tú debes. Porque ya Cristo me perdonó y Él pagó por mis pecados. Vea que a veces hay muchos cristianos que viven la vida pensando si todavía deben. Ya no debe. Jesús pagó completamente el precio por nuestros pecados. Ahora, si gusta ver, en Hechos 13, ¿qué nos trae la libertad? ¿Qué trae la libertad del Señor cuando alguien encuentra ese refugio, esa paz, ese consuelo? Hechos 3, 14 al 20. ¿Qué encontramos en este refugio y en esta libertad? Dice Hechos 3, 4. Les dice: Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Perdón. ¿Sabe que vamos a adelantarnos un poquito más al 14? Para no leer todo ese pedazo. Al versículo 14, perdón. Hechos 3, 14. Aquí está hablando Pedro. Lo que estábamos empezando a leer fue cuando, por la obra de Dios, se sanó una persona que estaba cojo y fue sano.
ellos, los hermanos Pedro y Juan, le dijeron, míranos, o sea, no tenemos que darte. Él esperaba una limosna, una ayuda. Míranos, no tenemos que darte. Y él, fijando los ojos en ellos, él es sanado. Entonces, había personas, principalmente los sacerdotes, que no estaban de acuerdo con el Señor Jesús ni con sus apóstoles. Pensaban que se habían deshecho de Jesús y que ya no iba a haber más ese camino que Jesús anunciaba de la salvación. Pero quedan sus apóstoles, queda Pedro y Juan, y en este caso que lo estamos viendo. Y entonces ellos, estas personas, no están contentas con estos hombres y menos lo que están haciendo. Pero en el versículo 14 les dicen, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa santidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, ¿a qué los invita Él a hacer? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué sucede cuando entramos o hemos entrado a la ciudad de refugio, de asilo, de consuelo, de fundamento? Tenemos tiempos de refrigerio. Tenemos tiempos de paz. Las ciudades de refugio y Jesús, en aquel entonces las ciudades estaban al alcance de todos. Jesús hoy día está al alcance de todos. Y Dios nos da la oportunidad que nosotros seamos parte para que otros que no han alcanzado ese refugio lo alcancen. Están al alcance y están disponibles para todos. Estas ciudades y Jesús son la única alternativa. No había otras ciudades, además de las 6, no se podían meter a otra ciudad y pedir el mismo favor. Muchos hay quienes se parecen a Jesús, que la gente se ha inventado, sistemas religiosos. Pero solamente hay una alternativa y es Jesús. Aunque se parezcan, aunque hablen del cielo, si no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no pueden ser la alternativa para llegar a ese refugio de paz. Solamente el Señor Jesús. Y solamente estas ciudades proveían protección. Solamente Jesús provee la verdadera protección. Y en Él encontramos la libertad que Él nos ha dado con la muerte del Señor Cristo Jesús. Ahora, uno diría, ¿cómo podríamos nosotros ser como estas personas que estaban allí en la puerta de las ciudades de refugio? ¿Qué podía uno hacer? Dos cosas nada más. Hablando con este muchacho ayer en la tarde en su casa y estar allí en su pequeña sala, vino y dijo, hoy no quiero hablar. Y se metió. Yo me quedé ahí en la mesa y quizás uno podría decir, ¿qué estaba haciendo, hermano? No estaba haciendo una oración muy profunda, quiero decirles. Me estaba comiendo un combo number 1, pues tenía mucha hambre. Pero ahí estaba esperando. De ratito, ahora yo tenía muchas ganas de llegar a la casa porque estaba muy cansado. Hubo mucha oración y ayuno en el retiro. Algunos ven y dicen, no es cierto, hermano, es lo que hacen. Hubo mucho voleibol. Y luego sale otra vez.
y se sienta. Qué bueno que ya había acabado yo de comer mi combo number 1. Y se sienta y dice, ahora sí quiero hablar. ¿Qué hacemos? Escuchar. Y él estaba hablando por unos 10 minutos. Dejó de hablar y se quedó ahí sentado. Después de oírlo, yo podía oír que él sabía lo que tenía que hacer. Le leí el Salmo 23 en inglés, que lo podía entender mejor. Y luego canté con él. Amazing Grace. How sweet the sound. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Allí nos agarró el llanto. La abracé y me retiré. No pasaron más de 10 minutos. La obra la seguirá haciendo Dios. ¿Qué es necesario hacer? Oír y dirigir a la persona a quien da la vida, a quien hace todo de nuevo. Él es el único que puede transformar el corazón. Si Jesús se levantó de entre los muertos y se apareció por 40 días a las personas, haciendo comprobable que Él había resucitado, Él puede reconstruir un hogar, una vida, sin importar en qué situación esas vidas puedan estar. Y Él lo sigue haciendo hoy, porque Él no ha parado. ¿Se acuerdan la palabra inmutable? Él no ha cambiado. Y algunas veces Él quiere usarlo a usted y a mí. Solo quiere ver mi disponibilidad, la disponibilidad de ustedes. Y tomar unos minutos para oír a una persona y luego dirigirlo al Señor Jesús. Por último, antes que se nos enfríen las crepas y los burritos, Salmos 9, 1 al 14, lo leemos, nos ponemos de pie después y nos despedimos. Salmos 9, leamos desde el 9, 1. Dice, si gustan ponerse de pie y lo leemos juntos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, y te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen.
Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión y me goce en tu salvación. Padre, te honramos y te damos gracias. Nos gozamos en tu salvación y redirigimos nuestro enfoque, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, nuestras fuerzas a nuestro refugio, a nuestro sostenimiento, al que no cambia, al que permanece fiel, al que es consolador, al que es bueno, al que me escucha, al que me dirige. Volteo mis ojos y veo su esperanza y veo su salvación. Padre, tú conoces nuestras vidas y nuestras familias aquí presentes. Solo tú sabes lo que hay en el corazón, lo que esta noche no nos permitió quizás dormir, lo que invade nuestros pensamientos de preocupación, de angustia, de incertidumbre. Pero Padre, hemos oído, hemos leído que tú eres nuestro refugio. Guíanos en este caminar cuando las olas son muy altas, cuando el sonido de nuestra vida como una barca en medio del mar se oye que casi se quiebra en pedazos. Pero Padre, ese faro de luz y de esperanza se levanta en lo alto para que podamos dirigir nuestra vida hacia ese refugio. Y Padre, tú eres nuestra ancla dentro de nuestro corazón y nuestra alma, que cae en tu esperanza y en tu verdad para que seamos afianzados en tu palabra. Te damos a ti la honra por todas tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.